como siempre, de poder estar aquí compartiendo con ustedes en este tiempo. Y hay un tema que, señora, lo que uno le sacaba a los pies. La finanza. La finanza. Y tenemos nervioso por aquí, una experta en finanzas. Pero, señores, es así que yo hago cuando la gente brega con números. Señores, yo le sacaba los pies a todo lo que era matemática. De hecho, me incliné por el lado del bachillerato que no tenía que ver con matemática. ¿Y sabe qué me dijo la vida? La matemática entra en todo, la finanza necesita que tú sepas de números. Todo el mundo, mira, Katy, tú sin números no puedes manejar tu negocio. Es que yo cogí cuarto matemática. Tú sí, espérate, pero tú lo cogiste de matemática. Yo te estoy hablando del que no lo toma. Y sin números tú no puedes llevar un negocio, sin números tú no puedes llevar la finanza de tu casa, sin números tú no puedes llevar la finanza de nada. Entonces, por eso hoy nosotros tenemos esta entrevista con Ana, que es una experta, y vamos a ver cuántas consejerías ella nos trae en esta mañana. Bienvenida. Gracias, buenos días audiencia, buenos días a ustedes, gracias de verdad por la distinción de tenerme aquí. Y qué casualidad, ustedes dicen que no les gustan los números, pero el dinero no me gustaban. El dinero es número y a todo el mundo le gusta, así es que es obligatorio aprender de finanzas, señores. Así es. Darte la bienvenida también. Sabemos, doctora, ellas tienen un máster, memoria en finanzas. Sí, yo vi, ella es dura. Pero como ella es dura. Ella es catedrática, señores. ¿Tú das clase? Cuando usted da Sí, clase, que es sí, catedrática, sí. es porque usted dice hay que decirle señor de los señores. El que da clase mientras enseña sigue aprendiendo. Claro, Sí, eso es porque así. se vive recordando, porque recuerda que uno vive estudiando tantos años que dice, pero eso a mí se me olvidó. A mí, entonces, como tú das clases, tú vives recordándote e impactando. Ahora, ¿cómo impacta la finanza personal? Esas personas que tienen esas deudas que dicen, no puedo más, ¿qué hago? Ahí entra Ana. Sí, y no solo que doy clases, sino que tengo también un proyecto que se llama Analizando tus finanzas. O sea, Ana, analizando. Constantemente Analizando. estoy viendo personas que tienen asuntos financieros y además trabajo como gerente de finanzas en una empresa de tecnología. Así ¿viste? es que por aquí estoy para hablarles lo que ustedes entiendan. ¿Cómo y necesiten. impacta la finanza en nosotras que tenemos quizá deudas, que nos vimos con... Señores, después de la pandemia todo el mundo tiene deuda. Deuda tras deuda, deuda tras deuda. Entonces, ¿cómo impacta la finanza? ¿Cómo tenemos que tener nuestra finanza tanto en la empresa como en nuestro hogar? Porque también tiene que empezar por el hogar. Sí, claro que sí. Mira, las finanzas debe realizarse una planificación, una organización financiera, tanto en los hogares como en las empresas. Las personas están equivocadas pensando que esto es solamente en las empresas. Sin embargo, debe ser también en la casa. Cada uno de nosotros que manejamos dinero debemos de tener esta planificación donde podamos contabilizar cuáles son los ingresos que recibimos, cuáles son esos gastos que tenemos, porque muchas veces estamos viviendo el día a día en el sentido de que recibimos dinero, gastamos, utilizamos las deudas con las tarjetas de crédito, con los extracréditos y no tenemos una realidad, un panorama financiero. Entonces, esto causa un impacto negativo porque luego te das cuenta que el dinero no te alcanza. ¿Cómo te das cuenta? Porque tienes deuda que tú dices, ¿y a qué corresponde esta deuda si yo no tengo un activo que lo respalde? Si no puedo pagar el corte completo de la tarjeta de crédito, entonces ahí ya tú te vas dando cuenta que el dinero que estás recibiendo no te alcanza para esa cantidad de gastos que tienes. ¿Tú sabes qué pasa? Mencionaron la tarjeta de crédito, eso es uno de los ganchos más grandes de mucha gente. Entonces, yo, por ejemplo, yo he tenido la experiencia de empleados que yo tengo que van, doctora, mire, me llamaron del banco que me están aprobando un préstamo de tanto. Doctora, mire, me llamaron del banco que me van a dar una tarjeta de crédito. Y la gente brinca, salta. O sea, la gente no entiende que eso es problema. O sea, no puede ser que mucha gente que tiene economía, en vez de llenarse de tarjetas de crédito, tiene menos. Porque para poder lidiar, saber Claro pagarla, saber sus cortes. Entonces, ¿qué pasa? La gente deja de pagar un poquitito. O sea, tiene una deuda chiquitica y no paga, y no paga. Y eso le daña el crédito al final. Sí, claro. O sea, tú quieres hacer un préstamo, ya no puedes. Tú quieres comprar algo, ya no puedes, porque cuando van a Cicla, ya tú estás feo ahí abajo, el rojo, por una tarjeta de crédito que tú no pagaste. Incluso, ni siquiera con deuda grande. Porque no es un tema de deuda grande o pequeña. Porque la mayoría son deudas grandes. Es un tema de que la gente no es organizada. Exacto. ¿Cómo tratas con esas personas
que son totalmente desorganizadas y van como un hilo envolviéndose que después no pueden zafar. Sí, mira, lo primero es saber que las tarjetas, así como son una trampa, también pueden convertirse en una aliada si se saben Sí, utilizar. claro. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito ofrecen beneficios, te posicionan en el mercado financiero y te dan grandes beneficios. Ahora bien, lo que sí sucede es que las personas entran al mercado financiero sin saber cómo utilizar este producto y ahí está el problema. Entonces, falta educación financiera, de que la gente antes, ok, aceptaste el plástico, ahora, antes de activarla, vamos a ver cómo funciona esta tarjeta. ¿Cuál es la fecha de corte? ¿Cuál es la fecha límite de pago? ¿Cuánto yo debo consumir? ¿Hasta cuánto yo tengo para hacer ese pago sin ningún interés? Sin ninguno de los intereses que tiene y los cargos por sobregiro y todo lo demás. Entonces, las personas comienzan a utilizar la tarjeta de crédito de mala manera desde el inicio y esto provoca que entonces tengan estos problemas. Entonces, esto es lo primero, saber utilizar el crédito. Ahora bien, si la persona cayó en una situación donde ya tiene la deuda porque no sabe, muchas veces utiliza una tarjeta para pagar la otra un préstamo para pagar la tarjeta, luego termina con la tarjeta, los préstamos y todo porque no se sabe organizar. Esas personas se tienen que sentar ya y decir, no, yo tengo un problema y yo tengo que tratar de solucionarlo. Organizar esas deudas, o sea, decir, estas son todas las deudas que yo tengo, sea en un Excel, en una hoja, de la manera que sea, usted debe sentarse a ver cuál es su situación de esas deudas. Entonces, establecer un plan para cancelarla. Ahí es que vamos con que hay que disminuir gastos y hay que aplicar una serie de medidas que mucha gente ve como drástica, pero es que si tú estás ya en una situación que caíste en esas deudas, entonces hay que tomar todas las medidas del lugar, tú tienes que hacer sacrificios para que entonces te puedas sanar. Y esos sacrificios implican que esa tarjeta tú no la puedes utilizar porque ya la utilizaste de más. Hay muchas veces que las personas tienen, de hecho, que solicitar a la entidad bancaria algún tipo de reenganche de la deuda, de consolidación de la deuda o de reestructuración para poder salir de la situación. Pero ¿qué pasa? Si aún eso lo haces sin el debido conocimiento, entonces vas a volver a caer en lo mismo. Entonces hay que ser consciente de que estás en medio de un problema. Tienes que hacer sacrificio reduciendo gastos, inactivando tarjeta, bloqueándola, no dejando de llevar, por ejemplo, hay personas que son compradores compulsivos. Sí. Y estos compradores compulsivos, cuando ven mucho los consumos, todo le atrae, todas las cosas que ven, le dicen, sí, yo la puedo pagar. Pero si cuando llega la fecha de corte tú no puedes realizar ese pago, entonces no pudiste consumirlo. Entonces, todos estos sacrificios hay que hacerlo y organizar las deudas. Hay varios métodos, entre ellos está el método de bola de nieve, que este método consiste en agarrar todas las deudas después que están listadas, hacerle los pagos mínimos a cada una de esas deudas, pero priorizar en la deuda que sea más pequeñita. Es como para ir limpiando. Ok, a todas yo le voy a hacer el pago mínimo, pero con la otra parte del dinero limpiando una por voy a completo. ir limpiando y voy a ir limpiando. Esto a las personas le da la satisfacción de saber que se van quitando algunas deuditas pequeñas. Hay otro método que es el de la avalancha, que es al revés. Sí. La avalancha consiste en que igual usted toma todas las deudas y le realiza los mínimos pagos, pero ataca la que tiene mayor interés, la más grande. Entonces, yo recomiendo a muchos de mis clientes que ni bola de nieve ni avalancha. Vamos a ver cuál es esa deuda que más tú sientes que te quita la paz. Porque muchas veces no es ni la más grande ni la más pequeña. Muchas veces esa deuda que no te deja dormir es una que está quizás entre medio. Entonces vamos igual a organizar las deudas, pago mínimo de todas, pero vamos a concentrarnos en esa que te quita la paz, que te quita el sueño, que no te deja dormir, y así vamos a irla atacando hasta que te puedas limpiar. Pero todo esto con sacrificio, dejando de mirar tomando cosas que te decisiones gustan. serias.
también aplicando medidas dentro del hogar con reducción de consumo de energía, haciendo partícipe también a todos los miembros del hogar de que estamos en una situación que hay que sanar. Bueno, ¿Tú sabes de eso? ya está, no, claro, imagínate, es que, mira, ¿Tú usas toda la avalancha? empresaria, muchacho, yo La bola de mira, nieve. yo he cogido la bola de nieve, la avalancha, los préstamos para pagar tarjeta, todo, porque para nadie es un secreto que cuando uno tiene, por ejemplo, hijos, cuando uno tiene empresa que quizá no te está facturando los gastos que tiene la misma y tú eres responsable, porque si tú no eres responsable, te importa no pagar, decirle el día 15 a los empleados, no hay para nómina. No hay para pagar TCS, no hay para el colegio, Caicha, no hay para comprarte quizá una pizza a gusto, no hay para comprarte una hamburguesa. Y uno como madre, y tiene esas facilidades de la tarjeta de crédito, ¿qué uno hace? Paga el colegio con las tarjetas, va al supermercado con las tarjetas, hace muchas cosas, hace muchos rejuegos. Ahora, uno tiene que crear conciencia y saber cuándo son los cortes y para saber, porque tú tienes 45 días para pagar esas deudas. Entonces, Depende. tú puedes hacer que paga las energías, paga las facturas de las energías con la misma tarjeta. Ahora hay que crear conciencia. Eso es real. Ahora, ya yo tengo todo ese problema. Ya yo tengo la bola de nieve, tengo la avalancha, tengo el préstamo para pagar tarjetas y tengo, soy Impulsiva. compradora compulsiva. Entonces, ¿qué hago en ese caso? No, estoy diciendo todos los ejemplos que ella puso, porque yo como cliente le puedo decir, tengo esta. Ahora, ¿qué hacemos en mi caso? O en un caso. Y hay gente que son que Sí, son de deuda, sí. son vergüenza. Sí, no, y No, muchas por veces no situaciones. es- No, hay gente que son. Hay gente que son jugadores. Ok. Vemos Ok, de me voy todo, para atrás. pero Tengo bola de nieve, tengo avalancha, no tengo los ingresos necesarios y soy jugadora. ¿Qué hago? es que ya ahí hay un problema que está en la mente. Hay un problema. Entonces, ya necesitas, de hecho, ayuda psicológica Sí. para poder controlar los impulsos, porque muchas veces, muchos de esos consumos vienen porque la emoción llega primero y no le das tiempo al razonamiento para saber que puedes tomar o no una decisión financiera. Tú acabas de dar un dato. Óyeme, mira, yo conozco gente que cuando están en depresión Sí, salen a gastar. Eso lo manda el psicólogo. ¿Eh? El bueno. psicólogo manda a hacer eso. Sí, Mi pero amor, es que por eso manda se a debe quién, pero llevar... al que tiene cuarto. No, te dicen, cuando tú estás en depresión, el psicólogo te dice, porque me lo ha dicho, te dice, usted no tiene un hobby, haga ese hobby. Mire tiendas. Digo yo, Oye lo que ella dijo, mira tienda. Mira Lo tiendas. que- Digo, pero usted me está mandando a mí a gastar. No, plata. pero mira tienda. Lo que no, pasa es no, que no es lo ese mismo. psicólogo debe estar consciente de que dentro de tus situaciones está la económica. Eso es distracción. ¿Entiendes? Porque, como dice la doctora, si tú tienes el poder adquisitivo, ve, distráete Vaya, y compra, hija. distráigase comprando. Pero cuando encima de todos los problemas que tienes, vas a tiendas a comprar lo que sabes que no puedes pagar, el problema lo estás convirtiendo en un problema Lo mayor. importante es buscar una persona responsable y que me pueda asesorar. Esa es la conclusión. Buscar una persona adecuada como usted para asesorarnos en las finanzas, tanto en nuestra empresa como en nuestra vida personal. Y Mira, algo- Ana dijo, tú dijiste algo. O sea, tú has dicho muchas cosas muy importantes, todo. Pero dijiste algo. Conciencia. Hay que hacer conciencia. Entonces, hay gente que no hace conciencia. Hay gente que tiene que hacerle que haga conciencia. O sea, si alguien tiene la actitud de ayudar, hacer que haga conciencia y hablarle fuertemente. Y conozco personas que de verdad son charlatanes, sin vergüenza. lamentablemente. Hay gente, y usted lo sabe, Ana, Sí, claro. que te dicen, préstame 5,000 pesos y te lo pagan. Y van de nuevo, préstame 7 y te lo pagan. Préstame 10 y te lo pagan, porque ellos saben que van a buscar 25 para no pagártelo. Entonces son sinvergüenza y se meten en una deuda que saben que no van a poder no van a pagar. poder pagar. Ya sabemos, ahora explíqueme cómo la contacta usted para yo poder saber mi deuda y usted me pueda asesorar como empresa, porque yo quiero que me digan, porque muchas personas que están en su casita tienen problemas y quieren La que ella me mayoría, explique. Pues la digan usted, mayoría. señora Ana, Sí. ¿qué hacemos? Antes de dar mi contacto, yo quisiera aportar... diga cómo lo Sí, hacemos. Sí, aportar algo más. Es que nosotros tenemos que cambiar nuestros hábitos.
y nuestros hábitos antes de ser financieros están, como decía anteriormente, en nuestra mente. Nosotros venimos donde no hay una cultura de ahorro, de planificación, de organización, pero ¿qué pasa? Que a nuestros antepasados se les hacía más fácil porque, por ejemplo, antes las personas no tenían el problema de una vivienda porque nacían en un terreno donde todo el mundo podía construir y no se vivía como ahora. Sí. Ahí vemos un cuadro. ¿Qué podemos ver en ese cuadro, Ana? Bueno, tarjetas de crédito, deuda, un círculo, muchísimos problemas que tiene la gente ahora mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar conciencia. ¿Para qué? Para que esas deudas no se vuelvan insostenibles, sino que nosotros podamos manejar esas deudas, que podamos utilizar las tarjetas con responsabilidad, utilizar las deudas con responsabilidad y no dejarnos llevar del entorno, que es también algo de lo que está afectando muchísimo las situaciones económicas, que la gente quiere decir, bueno, mira, si hay una persona que tiene una cartera, yo tengo que comprarme una, pero tú tienes el mismo poder adquisitivo para comprarte lo que el otro tiene. Nosotros tenemos que ajustarnos a lo que es nuestra propia realidad financiera también. Hay una parte que también quiero señalar. Ya yo mencioné esa persona que de verdad usan tigueraje, que yo las conozco. Son muchas personas que usan tigueraje. Hay personas que toman un préstamo o se envuelven con una tarjeta por una necesidad, creyendo que le iban a pagar, pero lamentablemente si tienen un negocio que le fue mal, son personas que de verdad no pueden pagarla y necesitan ayuda como quieran. Entonces, es donde tú entras a organizarlo y ver cómo pueden ir pagando. Entonces, hay gente que dicen, no, es que yo quiero pagarlo todo. Tú acabas de decir, empieza por la pequeña, o sea, no siempre tú puedes pagar todo. Ahora bien, hay una persona que te voy a mencionar y no es el que está siempre queriendo endeudarse, sino el que va donde alguien que es vulnerable y no sabe decir que no. Sí. Y esas son la gente que tú le dices, ven, fírmame para un alquiler de una casa. Y te firman sin saber las consecuencias de que si aquel no paga, pagas tú y te metes en una deuda. Y eso es importante señalarlo. No solamente el que está en la deuda, sino el que se deja arrastrar por alguien que se acerca para eso. Sí, mira, yo siempre también incluyo los principios bíblicos dentro de las finanzas. Amén. Y la palabra de Dios dice que no sea fiador de nadie. Cuando la palabra de Dios te dice que no sea fiador de nadie es porque sabe esas consecuencias, porque es que el que necesita que tú seas fiador es porque no tiene la capacidad para pagar. Cuando un banco le pide a una persona que necesita un garante es porque esa persona no tiene un apartamento, una casa que lo garantice. Exacto, no tiene la capacidad de pago. Sí. Entonces, tiene que buscar a alguien que sí cumpla con esos requisitos, pero porque yo tengo que asumir la responsabilidad de otro. Yo no puedo ser garante de alguien que para comprar un carro necesite de mí, porque si tú no lo puedes pagar, entonces tú no puedes tener el carro. Entonces, eso es importante. Eso es muy importante, usted no se puede dejar arrastrar. Ahora, como yo le decía a una persona también, últimamente las modalidades del alquiler te implican que tú tengas que tener un garante, aunque tú cumplas. Entonces ya eso es otra cosa, ya si tú conoces bien la persona y sabes, bueno, pero a una deuda bancaria hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Doctora, una pregunta. Y no menos como cursiva. Entonces, hay muchas personas que le tenemos miedo a contratar una persona que nos asesore financieramente porque viene siendo un gasto extra. ¿Es recomendable tener un asesor financiero dentro de nuestra empresa? Claro que sí. Bueno, no solo dentro de las empresas. Es un gasto necesario. En las empresas es obligatorio. Ahora, también en las finanzas, el que no tiene ese control también puede solicitar. Y los servicios de un asesor financiero no son tan costosos tampoco. Es mucho menos de lo que pagas de interés, de tarjetas de crédito y préstamos y todo eso por no saberlo utilizar. ¿Cuáles son los casos que más llegan? Le pregunten a mis clientes. ¿Cuáles son, hablando de eso, de tus clientes, cuáles son los casos más recurrentes que usted recibe? Bueno, los casos más recurrentes son de personas que están extremadamente endeudadas, aunque yo siempre digo algo, yo no tomo casos de personas que ya están en legal porque ya usted necesita un abogado.
Entonces, si usted tiene deudas que están en atraso, que no ha pagado bien, que tiene muchas deudas, que necesita organizar la planificación financiera de su casa y también separar las finanzas personales de las finanzas de los negocios, que los emprendedores también cometen este gran error de iniciar los emprendimientos y mezclar todo ahí, la misma tarjeta y todo junto. Entonces, para eso estamos, para direccionarte, organizarte. Lo primero que vemos siempre es cuál es tu realidad financiera en el momento, cuáles son tus ingresos, cuáles son todos tus gastos fijos, los variables, cuáles son las deudas y la cantidad de tarjeta que tiene, cuánto, las fechas. Hacemos esa organización hasta de fecha, que tú vas a pagar en una quincena, que vas a pagar a la otra, cuándo tú vas a ir a tu asesor del banco, porque muchas veces tenemos asesores del banco y no le tocamos la puerta. No lo utilizamos. Y hay que llegar. Yo le digo a mis clientes, usted se pone bien bonita, se pone su chaqueta y usted va y pregunta por el que está en la gerencia de esa sucursal. No vaya a servicio, que le van a ofrecer un servicio básico, pero usted necesita que alguien le dé una recomendación para consolidar todo lo que tiene y a partir de ahí, de la mano conmigo, para que no vuelvas a caer en el mismo problema. El término consolidar. Sí, no, es muy claro. importante, Sí. porque uno critica mucho gente que, como ella dijo ahorita, o sea, tú recibes gente que ya están con la deuda. O sea, ya tiene la deuda, ya hay gente que ya tienen su problema. Entonces, tiene que buscar la salida. Porque de hecho, mira, Ana, yo he conocido personas, Katy, que económicamente están muy bien ante mis ojos. Y luego decirme a mí, y esto suena feo, fulano se suicidó. Sí. Porque no hay una cosa más grande que lleve a la depresión, el tú haberte endeudado y no poder pagar, y entonces que estén los acreedores detrás de ti. Entonces, yo creo que estos temas de finanzas hay que traerlo mínimo una vez al mes aquí. No, Ana, de verdad. Sí, de verdad, esto es lo que mueve el mundo. Es Eso muy lo que te llama una importante. gente, que tú te reuniste con él y bien, y viajando y de todo, que se suicidó por deuda. Eso es terrible. Y eso ocurre porque la gente no tiene el conocimiento, porque cuando una deuda pasa al departamento legal, ya el banco se la cobró al seguro y se la pasó a una agencia donde es más, pero es más la presión que la realidad que está ocurriendo. Espérate Sí. algo. Voy a parar ahí. Espérate. Mírame, eso es verdad lo que tú estás diciendo, Sí. pero ¿sabes qué también yo he escuchado? Que se fuñan, o sea, así mismo, y no pagan. Eso está ilegal ya. Ellos van a tener que explotar. Y explica eso, es verdad. Después que pasa legal, empiezan a llamarte porque lo que están buscando es su dinero. Sí, claro, mira, la deuda desde el momento que la deuda nace, usted tiene ese compromiso y tiene que pagar. Claro que renta. Ahora bien, si usted está en una situación entre su vida y la presión que tiene esa deuda, decida por su vida, que ya esa deuda, el banco ya cobró el seguro, pasó a un departamento legal y usted tiene que pagar, pero usted no se puede dejar presionar. Y he tenido, como les digo, son de los casos que no me gusta trabajar, pero sí he tenido varios casos donde yo le elaboro los mensajes y le digo, mira, dile esto. Después son ellos los que se quedan nerviosos esperando que los contacten. ¿Por qué? Porque tú le dices, yo estoy en la disposición de pagar, pero esa deuda en el momento que yo dejé de pagarla era un monto tal. En este momento, ¿cuánto tú puedes pagar? Estoy en la disposición de pagar, pero en ese momento no puedo pagar ese monto. Tampoco aceptes estar pagando en cuotas a una oficina. Cuando una persona está en un problema legal ya, lo ideal es que busque la forma de tener todo el dinero que debe, no el que la oficina te está diciendo, que son montos muy diferentes. Es un tema que hay que tratar ampliamente. Entonces, cuando tú ya tienes ese dinero, que lo busques de donde sea, tú le dices, estoy en la disposición de pagar este monto, pero firmándote el documento y todo lo demás. La oficina deja de llamarte porque no quiere ese monto, pero ya te vio con la disposición de pagar. Excelente. Entonces, tema, mira, Ana, guarda ese tema para la próxima vez. Así, vamos a tratarlo así ampliamente. Ay, Dios mío. Muy interesante. Gracias. ¿Dónde podemos contactarte? Estoy en el 809-448-0764. Me pueden conseguir en Instagram como Analizando Tus Finanzas. Estoy también con un nuevo proyecto que se llama Emprende Simple 2.0.
miércoles en la noche, ahí hablamos de emprendimiento, de liderazgo y de finanzas. Excelente, me encantó conversar contigo. Ay, qué bueno. Y yo sé que la gente, la próxima vamos a abrir teléfono, para que la gente empiece a decirte, ¿cómo tú me ayudas? No te desesperas. Estamos a las órdenes. Continuamos aquí en complementando tu bendiciones. salud y belleza con Mar.